¿Qué tal? Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a tomar nuestra hora PAF del día de hoy sobre un tema que necesitamos cerrar en este mes de febrero, que es precisamente la declaración de la prima del seguro de riesgo de trabajo derivada de la revisión anual de la siniestralidad, o como lo conocemos normalmente como la declaración de riesgo de trabajo. Recordemos que esta declaración de riesgo de trabajo se tiene que presentar durante el mes de febrero. Tenemos habilitada la plataforma desde el 1 de enero, del 1 de febrero hasta el 28 de febrero. Pero hay que tener cuidado para que no ocurra que se sature la plataforma y nos impida enviarla en el último día del mes. Es una invitación entonces a que tomemos estas precauciones y que enviemos nuestra declaración con anticipación. Porque además, como lo vamos a revisar, pues es muy sencillo hacer esta declaración. La base de todo está en tener actualizada nuestra información en el Sistema Único de Autodeterminación, en el SUA, y una vez que está actualizada la información en el SUA, pues la declaración se presenta de una manera muy rápida. Bueno, pues entonces vamos a platicar primero las generalidades del seguro de riesgo de trabajo. El seguro de riesgo de trabajo es uno de los 5 seguros dentro del régimen obligatorio de la Seguridad Social. Ese seguro de riesgo de trabajo es un seguro que apoya al trabajador que sufre un accidente o una enfermedad de trabajo y que sustituye al patrón en las obligaciones laborales que se generan con motivo de ese siniestro que tuvo su origen en el trabajo. De tal manera que cuando el patrón cumple con su obligación de tener asegurado al trabajador y ocurre un riesgo de trabajo, entonces el Seguro Social sustituye al patrón en todas las obligaciones, en las obligaciones de atención médica y de prestaciones económicas. El seguro de riesgo de trabajo, entonces, es muy importante. Bueno, los 5 seguros del régimen obligatorio son muy importantes, pero este seguro reviste una importancia tal porque además su costo depende de una prima. Esta prima puede ser disminuida cada ejercicio fiscal si es que no hubo accidentes o enfermedades de trabajo. Sin embargo, no le tengamos miedo a la prima de este seguro. ¿Por qué? Porque hay ocasiones, aunque haya habido accidentes o enfermedades de trabajo, la prima de riesgo de trabajo no aumenta. No es un hecho de que la prima va a aumentar porque haya habido un accidente o una enfermedad. No le tengamos miedo a ese aumento de prima. El aumento de la prima depende de la siniestralidad de la empresa. Justamente la siniestralidad es el índice de frecuencia y gravedad de los accidentes y enfermedades. ¿Qué tan grave fue la consecuencia del accidente? Si la consecuencia únicamente fue, como el 95% de los casos de riesgo de trabajo, únicamente son días de incapacidad, es decir, una incapacidad temporal, entonces la consecuencia es pequeña. Si lamentablemente hay una defunción, bueno, pues es la peor consecuencia que puede tener un riesgo de trabajo. El otro factor del que depende la siniestralidad es la frecuencia. ¿Qué tantos riesgos de trabajo hubo en una empresa? Y no es lo mismo que haya habido un riesgo de trabajo en una empresa de un solo trabajador que un riesgo de trabajo en una empresa de 1,000 trabajadores. Con esto les platico que a mayor tamaño de empresa, menor sensibilidad de aumento de riesgo, y a mayor porcentaje de prima de riesgo, menor sensibilidad de aumento de prima de riesgo. Cuando una empresa está con la prima mínima, pues sí, cualquier accidente o enfermedad le va a incrementar el porcentaje, pero por disposición expresa de ley, este incremento no podrá ser superior en un punto porcentual cada ejercicio.
De tal manera que si lamentablemente hubo una defunción por riesgo de trabajo en la empresa, de todas maneras tenemos que tratar ese riesgo dentro del seguro social. ¿Por qué? Oye, es que me va a aumentar la prima. No lleves al trabajador el seguro social porque me aumenta la prima. No. El seguro social precisamente cubre estos siniestros. Y si nos aumenta la prima, yo les aseguro que el costo de la prima aumentada es más pequeño que el costo de todas las prestaciones en especie y en dinero que el seguro social cubre al trabajador. Además de que si ocultamos el riesgo ante el seguro social, estamos incurriendo en una falta. Entonces, no tengamos miedo a este aumento de prima. Mejor aún, tengamos procesos adecuados, cumplamos con las normas, con las normas sociales mexicanas en cuanto a seguridad y salud en el trabajo para evitar accidentes y que cada año se disminuya nuestra prima. Pero si lamentablemente hay un riesgo de trabajo, no tengamos miedo a que este riesgo de trabajo sea atendido en el seguro social. Imagínense que nosotros pagamos un seguro por nuestro automóvil y si nos lo roban, vamos a decir, no le voy a avisar al seguro porque el próximo año me va a tocar pagar una póliza más cara. Es lo mismo. Si nosotros estamos cumpliendo con nuestra obligación como patrones de pagar el seguro social, pues cuando lamentablemente haya un accidente, haya una enfermedad de trabajo, que se atienda a través del seguro social, porque es lo legal y además porque es económicamente hablando más adecuado para la empresa. Y bueno, esto se los puedo yo mostrar en mi tesis de doctorado, que está abierta al público. Por aquí luego ponemos la liga, por si ustedes la quieren consultar, en donde matemáticamente se hace la demostración de que la prima de riesgo de trabajo no incrementa en todos los casos y que en los casos en donde sí incrementa, el costo, la relación costo-beneficio es superior cuando se atiende a través del seguro social. Bien, vamos entonces a platicar sobre esta determinación anual que tenemos que hacer. ¿Por qué la tenemos que hacer? ¿Por qué no se pone el costo del seguro de riesgo de trabajo en un solo porcentaje y ese se paga todos los años? Pues porque el legislador busca motivar a las empresas en cuanto a sus procesos de seguridad e higiene en el trabajo, de tal manera que cuando no haya accidentes, cuando no haya enfermedades o que estos riesgos de trabajo sean pocos y con consecuencias no graves, la prima de riesgo de trabajo disminuya. Es un incentivo entonces a los procesos de seguridad e higiene dentro del trabajo. Pero también, si hay accidentes y enfermedades de trabajo que finalmente pueden ser prevenidas, y por eso es necesario que dentro de las empresas haya una comisión mixta de seguridad e higiene. Bueno, si no se previenen los accidentes, si se tienen accidentes, se tienen enfermedades, el índice de frecuencia de los accidentes es elevado, la gravedad de los accidentes es elevada, bueno, pues entonces sí incrementa la prima de riesgo de trabajo con la que se pagará este seguro el próximo año. Pero insisto, no incrementa por el hecho de tener un solo accidente o una sola enfermedad. No incrementa en todos los casos. Entonces, ¿por qué se tiene que presentar esta declaración? Al inicio, los patrones cotizan en este seguro, pagan este seguro con un porcentaje establecido en la ley de acuerdo a la actividad que realizan. En el reglamento de la ley del Seguro Social, bueno, que tiene un nombre bastante largo, están establecidas las actividades y cada actividad está relacionada con una clase de riesgo. Al inicio, la empresa se autocalifica dependiendo de la clase de riesgo, depende de la actividad que tiene, la clase de riesgo a la que pertenece. Tenemos 5 clases de riesgo. Estas están en la ley y a cada una de estas clases de riesgo le pertenece una prima media que va desde las actividades menos riesgosas, como por ejemplo un bufete de abogados, un despacho de contadores, trabajos de oficina, que pertenecen a la clase 1, en donde el porciento es de 0.54355%.
y llega hasta la clase 5, donde encontramos a las actividades más peligrosas, por ejemplo, la construcción, en donde el porcentaje es de 7.58875. Pero no se va a quedar en este porcentaje la empresa toda la vida. Precisamente, cada año va a poder hacer una revisión de su siniestralidad para determinar si la prima disminuye o, dependiendo de la gravedad y de la frecuencia, la prima aumenta. Además, el aumento únicamente será de máximo un punto porcentual hacia arriba o un punto porcentual hacia abajo en caso de la disminución. ¿De qué va a depender que aumente o no? Depende de los accidentes y enfermedades de trabajo terminados. Si un accidente o una enfermedad de trabajo todavía está en proceso, todavía no se le da la alta al trabajador o no se emite un certificado de incapacidad permanente, ya sea total o parcial, entonces ese caso no cuenta para la determinación de la prima. Va a contar hasta el ejercicio en que se cierre el caso. Los casos que no cuentan definitivamente, nunca van a contar para la determinación de esta prima, son los accidentes de trayecto. ¿Por qué? Porque se considera que el patrón ya no tiene control sobre lo que ocurra fuera de su empresa. Ya no puede establecer medidas de protección fuera de su empresa. Sin embargo, el hecho de que un trabajador transcurra desde su casa hasta su lugar de trabajo de manera directa y tiene un accidente en el trayecto, pues es considerado un riesgo de trabajo, porque si no fuera a trabajar, no le hubiera ocurrido ese accidente. Entonces, los accidentes de trayecto definitivamente no forman parte para considerar el aumento de la prima de riesgo de trabajo. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un riesgo de trabajo de trayecto, el Seguro Social, para calificarlo como que es de trayecto, nos pide incorporar en el formato ST7 un mapa en donde establezcamos la trayectoria que siguió el trabajador para ir de su casa a la empresa o de regreso y ubiquemos exactamente dónde fue el accidente, porque para que sea catalogado como que es de trayecto, necesariamente tiene que ser traslado directo, sin pausas, sin desvíos, traslado directo. ¿Por qué medio de transporte? Puede ser transporte público, transporte privado, caminata, el medio de transporte que sea, pero que se ubique que el trabajador no se desvió a otro lugar durante ese trayecto. Y bueno, se va a aplicar una fórmula que está contenida en la ley. En esta fórmula se consideran algunas variables que ahorita vamos a revisar para determinar si la prima aumenta o en su caso disminuye. La declaración de prima de riesgo de trabajo no se presenta en todos los casos. Hay casos en que no se debe de presentar y vamos a empezar con estos. ¿Cuándo no se debe presentar esta declaración? No se debe presentar cuando la prima de riesgo calculada es igual a la de ejercicio anterior. Y esto ocurre mucho cuando la prima de riesgo es mínima. Si mi prima de riesgo del ejercicio anterior es de 0.50 y no tuve accidentes, la prima de riesgo nueva va a ser de 0.50. Ahí no debo presentar la declaración. Sin embargo, yo recomiendo mucho que sí se presente. ¿Por qué? Porque no hay una multa por presentar la declaración y sí nos podemos liberar de la necesidad de hacer casos de aclaración porque nos inviten a presentar algo que no estábamos obligados. Cuando la prima es idéntica que la del año pasado, yo sugiero sí presentar la declaración. Seguimos con los casos en que no se presenta. No se presenta si en el ejercicio el patrón cambió de actividad y por lo tanto se ubica en una actividad distinta. Vamos a suponer que somos una ferretería que vende pues, el material propio de una ferretería, pero que no prepara los materiales y que no los lleva a domicilio.
Esta ferretería estaría en clase 2. De inicio estaría en clase 2. Estuvo trabajando un tiempo, presentó sus declaraciones, pero resulta que en 2021 adquiere un equipo de transporte para entregar a los clientes el material. Por este solo hecho, ya cambia de actividad y en lugar de ser ferretería, no nada más, ahora es ferretería con equipo de transporte. Y entonces brinca de la actividad clase 2 a la clase 4. Bueno, pues entonces ahora en 2022 no presentará su declaración de riesgo de trabajo. ¿Por qué? Porque en 2021 cambió de actividad y cambió de clase 2 a clase 4. Ese es un motivo por el cual no se presenta. Ahí es, no se presenta. Si se presenta y se disminuye la prima, nos pueden multar y nos cobrarán las diferencias por haber estado pagando con una prima distinta a la prima media de la clase 4, que es la que nos corresponde. Aquí definitivamente no se debe de presentar. Tampoco se presenta cuando el patrón se haya registrado en el IMSS y no haya completado un periodo anual completo. Vamos a suponer que somos un patrón que nos registramos como tal el 10 de enero de 2021. No presentaremos esta declaración en febrero de 2022. ¿Por qué? Porque no trabajamos todo 2021 completo. Se tiene que haber tenido el periodo anual completo para tener derecho a presentar esta declaración. No se presentará. Aquí no se debe de presentar. Tampoco se presenta la declaración en caso de que un patrón se hubiera dado de baja en el registro patronal y luego se hubiera dado de alta, aunque fuera con la misma actividad, si pasaron más de 6 meses entre ambos movimientos. Vamos a suponer que un patrón ya no tuvo trabajadores, se dio de baja en marzo, dejó pasar abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y en diciembre vuelve a darse de alta. Bueno, pues aunque sea con la misma actividad, él no va a presentar la declaración. ¿Por qué? Porque transcurrieron más de 6 meses entre ambos movimientos. Ahí no habrá presentación. Tampoco cuando un trabajador, un patrón, aunque no se haya dado de baja, haya dejado de tener trabajadores más de 6 meses. Si este patrón en marzo dejó de tener trabajadores, no presentó su baja como patrón y en diciembre vuelve a tener trabajadores con la misma actividad, pues sí, porque si no hubiera presentado una modificación de actividad, vuelve a tener trabajadores en diciembre, tampoco tendrá que presentar la prima, la declaración. ¿Por qué? Porque duró más de 6 meses sin trabajadores. Y aquí nos dice la ley que no presenta su declaración y que cuando se vuelva a tener trabajadores, como pasaron más de 6 meses, va a cotizar el trabajador en la prima media de la clase a la que pertenece. No con la prima que venía en febrero, en marzo, enero, febrero, marzo, no, sino con la prima media por el hecho de haber tenido más de 6 meses sin trabajadores. Pero si es menos de 6 meses el periodo que estuvo sin trabajadores, conserva la misma prima. Vamos a suponer que en marzo da de baja a todos los trabajadores y en mayo contrata nuevos trabajadores. Como de marzo a mayo no pasaron más de 6 meses, en mayo, cuando vuelva a tener trabajadores, seguirá con la prima que venía cotizando, no con una prima media. Por favor, cualquier duda que tengan, que yo no sea clara, me pueden hacer la consulta en el chat y con todo gusto daré respuesta a estas consultas. Y de manera opcional, esta es una opción. De manera opcional, los patrones que tengan menos de 10 trabajadores pueden optar por no presentar la declaración y entonces cotizar a prima media. ¿Cuándo me conviene? Vamos a suponer que yo soy un patrón que tiene nada más 5 trabajadores
y que hubo riesgos de trabajo, vamos a suponer lo peor que puede pasar, que es el fallecimiento de una persona. Bueno, falleció una persona, yo puedo optar por no presentar la declaración y entonces cotizar a prima media. Pues si la prima media es más pequeña que el hecho de que me aumente la prima por el fallecimiento de este trabajador, pues es mejor optar por estar en prima media. Pero aquí los invito a hacer el cálculo para ver qué le conviene más a la empresa. E incluso yo les recomiendo, si son patrones que tienen menos de 10 trabajadores, sí presenten la declaración cuando estén en prima mínima, porque si no presentamos la declaración estando en prima mínima bajo el argumento de que es la misma prima del ejercicio anterior, nos pueden meter a prima media. Entonces, lo que les decía, hacer 3 láminas en donde si vamos con la misma prima, les sugiero que sí presentemos la declaración y que revisemos esta opción si tenemos menos de 10 trabajadores para ver si me conviene tomar la opción de estar cotizando a prima media o mejor presento la declaración y cotizo con la prima calculada. ¿Cuándo se presenta? Bueno, pues tenemos todo el mes de febrero para presentar esta declaración. Ya se abrió la plataforma el 1 de febrero y se cerrará el último minuto del 28. Insistimos, no dejar todo al final porque las plataformas se saturan. Presentémoslo ya. ¿Cómo se presenta? Bien, hay un formato que se llama determinación de la prima en el seguro de riesgo de trabajo, derivada de la revisión anual de la siniestralidad. Es un formato de 2 hojas, se le llama CLEM 22, la carátula, y CLEM 22A, que es la relación de riesgos de trabajo. Sin embargo, este formato, pues, cede su lugar al formato digital a través del Sistema Único de Autodeterminación, a través del SUA. Podemos entonces nosotros utilizar este sistema SUA para generar este formato digital. Se genera un archivo con extensión DAP y el SUA se encarga de calcularnos la declaración. ¿Qué es lo que necesitamos? Alimentar el sistema con los datos correctos, porque si nosotros no tenemos alguna incapacidad registrada en el SUA, pues la determinación del impuesto va a ser errónea. ¿Qué necesitamos para presentar esta declaración? Los certificados de incapacidades médicas emitidas por el IMSS para que las alimentemos en el SUA. Estos certificados de incapacidades médicas, el médico tratante se las entrega al trabajador. Una copia es para el trabajador, una copia es para el patrón. Y bueno, todos estos certificados de incapacidades, cuando son concatenadas, expresan que son secuenciales de un evento anterior. Así también, como estamos hablando de riesgo de trabajo, necesitamos tener el formato ST7 o el formato ST9. El formato de estos 2 formatos se los entrega el médico tratante al trabajador cuando percibe que es un probable riesgo de trabajo. Si es un accidente de trabajo, el formato que le va a entregar es el ST7. Si es una enfermedad de trabajo, el formato es el ST9. Este formato, el trabajador, o si no puede el trabajador, sus familiares se lo deben entregar al patrón para que el patrón requisite los datos necesarios en ese documento. Ese documento es muy importante porque tiene 3 versiones del accidente o de la enfermedad. La primera versión es la del trabajador, lo que dice el trabajador que ocurrió. La segunda es la del médico, desde su valoración clínica, el diagnóstico y el tratamiento a seguir. Y la tercera opinión que tiene es la del patrón, en donde el patrón da la versión de los hechos ocurridos. Es muy importante este documento porque una vez que el patrón lo llena, se lo debe entregar a los familiares o al propio trabajador, quien lo entregará en la oficina de medicina del trabajo. Y el médico del trabajo, con los datos que tiene este documento, va a dictaminar si es o no un riesgo de trabajo. Cuando se determina que no es riesgo de trabajo, el trabajador va a recibir la atención bajo las condiciones del seguro de enfermedad y maternidad, pero si se determina que sí es riesgo de trabajo, va a recibir la atención bajo las condiciones del seguro de riesgos de trabajo. Entonces, este documento es el que va a dictaminar
si es o no un riesgo de trabajo. Por eso es muy importante tenerlo. Así como el dictamen de alta. Un riesgo de trabajo, un trabajador que sufre un riesgo de trabajo no puede regresar a trabajar en la empresa hasta que tiene este dictamen de alta. Es un ST2. O bien un certificado ST3 de incapacidad, ya sea permanente total o permanente parcial o lamentablemente de función. Estos son los dos documentos que terminan un riesgo de trabajo. Si no tenemos todavía una alta, entonces ese caso no va a formar parte de la prima de la declaración de la prima de seguro de riesgo de trabajo. También aprovechamos para invitarlos próximamente su revista PAF, Casia Creaciones, pues estará ofreciendo un diplomado en seguridad social, tratando todos estos temas de una manera más profunda para que ustedes pues sean expertos en el área. ¿Cuáles riesgos de trabajo se consideran? Solamente que estén terminados. Se pueden terminar con un alta, con un certificado de incapacidad permanente, total o parcial, o con un certificado de defunción. Una vez que están terminados es cuando se consideran dentro de la declaración. Pero, aunque estén terminados, los accidentes de trayecto no entran en la declaración. Los accidentes del trayecto no incrementarían la prima, ya que el patrón no tiene control sobre los accidentes que ocurran fuera de la empresa. Esta es la fórmula que comentábamos hace un momento. Es una fórmula que tiene varias variables, valga la redundancia. Y esta fórmula nosotros lo que tenemos que alimentar es el programa SUA. De esta manera, cuando nosotros tenemos una incapacidad, necesariamente tenemos que alimentar el SUA con esta incapacidad, aquí como se ve en la pantalla, seleccionar la incapacidad. Y una vez que seleccionamos que es una incapacidad, nos preguntará datos de esa incapacidad, como qué tipo de incapacidad es. Si nosotros elegimos que es una incapacidad de riesgo de trabajo, nos va a pedir más datos sobre esta incapacidad de riesgo de trabajo para ubicar si es accidente, enfermedad o de trayecto. Y luego, cuando ya, seguramente el médico tratante le va a estar dando varias incapacidades al trabajador, todas hay que capturarlas en el SUA. Y cuando nuestro trabajador ya está dado de alta, también tenemos que capturar en este mismo módulo el alta ST2 del trabajador o bien el certificado de incapacidad permanente total o parcial o la defunción. Esos dos documentos, o ST2 o ST3, que es el que va a terminar el riesgo de trabajo. Si no capturamos el ST2 o el ST3, no podemos calcular nuestra declaración en el SUA porque los datos no van a estar completos y entonces va a estar mal calculado. Es bien importante que tengamos alimentado correctamente el SUA para que nuestra declaración sea correcta. Y de esta manera, pues aquí entramos. Ya una vez que verificamos que todos nuestros riesgos de trabajo están capturados en el sistema, y bueno, ¿cómo lo podemos verificar? En el portal ITSE, en el IMSS de su empresa, podemos encontrar en este periodo una consulta de riesgos de trabajo terminados para verificar si la información que tiene el Seguro Social coincide con la información que tenemos nosotros. Y si no, pues poner al corriente nuestro SUA. Les recomiendo mucho hacer esa compulsa entre la información del seguro y la información que tenemos en el SUA para evitar que presentemos una declaración errónea. Una vez que verificamos que en el SUA están todos los riesgos de trabajo registrados, pues entramos en el propio SUA, en el lado izquierdo, en el módulo de determinación prima de RT y nos vamos con la primera opción, cálculo de días y trabajadores. Seleccionamos el año que queremos calcular, bueno, en este caso sería 2021, y le damos clic en calcular. Automáticamente el programa nos va a registrar cuántos días de cotización se tuvieron en todos los meses y se dividen esos días de cotización entre 365 días
para sacar el promedio de trabajadores expuestos al riesgo. En este caso que está en pantalla, el promedio de trabajadores fue de 6.1. Mientras más trabajadores tenga, menos sensible es mi prima de aumentar porque ocurra un accidente o una enfermedad. Una vez que ya pasamos este primer paso de cálculo de trabajadores promedio expuestos al riesgo, nos vamos al segundo paso, que es el cálculo propiamente de la prima de riesgo de trabajo. Nosotros, si tenemos varios registros patronales, bueno, seleccionamos de cuál registro patronal queremos hacer el cálculo. Nos va a mostrar el nombre de la empresa, la razón social, la localidad. Es decir, nos va a mostrar varios datos, que son los que estamos marcando aquí. La clase a la que pertenecemos, la fracción y la prima anterior. Este dato de prima anterior, pues es el que tenemos de prima vigente. Y luego nos da las variables de la fórmula que mostramos hace un momento. Total de casos de RT, en esta empresa hubo 0, pero si hubiera habido, cuando yo registro las incapacidades en el módulo que vimos hace ratito, me aparecerán aquí el total de casos de riesgo de trabajo que hubo en la empresa en 2021. También los días de subsidio. Este dato lo va a jalar el SUA de la alimentación que nosotros hicimos de las incapacidades. La suma de porcientos de incapacidad es un dato que el sistema va a jalar cuando nosotros registremos un ST3, un certificado de incapacidad permanente parcial. En ese certificado va a venir el porcentaje de disminución de habilidades del trabajador. Y la suma de todos los porcentajes de todas las incapacidades permanentes parciales aparecerá aquí. Si hubo incapacidad permanente total, pues también aparecerá esa suma aquí en esta variable I. El número de funciones, en caso de que hayamos capturado en el módulo que vimos hace 2 láminas alguna defunción, bueno, pues aparecería aquí el número de personas que haya muerto. Y el número de trabajadores promedio expuestos al riesgo es lo que calculamos en la lámina pasada. Luego, otro dato es el número de días naturales del año, 365, es una constante. Así también 28, que es el número de años de vida promedio activa de un trabajador. Otra constante es el factor de prima de 2.3, aunque las empresas que están acreditadas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en cuanto a seguridad e higiene, podrán disminuir este factor de prima de 2.3 a 2.2. Pero aquí, como podemos ver, esta empresa no está acreditada por la Secretaría de Trabajo. Si estuviera acreditada, ¿dónde hay que capturarlo? En los datos del patrón. La prima mínima de riesgo, esta es una constante. Para cualquier actividad, la prima mínima es de 0.50% y la prima máxima es del 15%. Por eso aquí, como no está en porcentaje, aparece 0.0050. Entonces, le damos clic en calcular, nos hace el proceso de cálculo, nos determina en este apartado la prima que resulta de aplicar la fórmula, pero esa prima que resulta de aplicar la fórmula no es la prima nueva, porque la prima nueva va a ser una comparación entre la prima anterior y la prima calculada. Vamos a suponer que esta empresa hubiera tenido defunciones y derivado de la fórmula, en la prima resultante le hubiera salido un 15.28%. Bueno, no va a ser 15.28% la nueva prima, porque por disposición expresa de ley, la prima no puede aumentar más de un punto porcentual. Y como la prima anterior está en 0.50, lo máximo que podría aumentar la prima sería 1.50, nada más. Por eso, ese es otro argumento por el cual les comento que no debemos de tenerle miedo a los incrementos de prima, porque no incrementa la prima en todos los casos y no incrementa de una manera impresionante. Máximo puede incrementar un punto porcentual o disminuir un punto porcentual. En este caso, no puede disminuir más de la prima mínima y como la empresa ya está en prima mínima, se queda en la misma prima mínima. De una vez que ya le dimos clic aquí en calcular,
procedemos a dar clic en generar archivo para que en nuestra computadora se guarde un archivo con extensión DAP, que es el que contiene el formato CLEM 22 y CLEM 22A con la lista de todos los riesgos de trabajo ocurridos. Y nos va a permitir imprimir este documento. Este es el formato CLEM 22 en su carátula. Ya no hace falta hacerle nada, la guardamos digitalmente para tener el documento y procedemos a enviar nuestra declaración. Para enviar nuestra declaración debemos de entrar al IMSS desde su empresa, al ITSE, y nos vamos a este módulo, DAP SUA, que es donde presentaremos nuestro archivo con extensión DAP. Este módulo nada más está activo durante el mes de febrero. Si nosotros quisimos entrar en enero, no podríamos. Y si queremos entrar en marzo, no vamos a poder. Nada más está activo durante este mes de febrero. Damos clic aquí en DAP SUA y entonces nos va a sacar este menú. Vamos a dar clic donde dice adjuntar archivo y nos va a preguntar dónde está la ubicación de nuestro certificado para enviar el archivo de nuestro certificado ITSE, o si entramos al ITSE con firma electrónica, pues nos preguntará los datos de nuestra firma electrónica. Cargamos el archivo y nos va a presentar en pantalla un resumen muy parecido. Está muy mal, una disculpa porque está muy mala la calidad de las diapositivas, pero nos va a presentar una pantalla previa en donde vemos la misma disposición del SUA, los datos de la empresa y las variables de la fórmula. Verificamos que sea la prima que queremos, que correcta, le damos clic en enviar y nos va a arrojar un acuse de envío. Este acuse de envío con una cadena original, con un sello digital, y con esto hemos concluido nuestra presentación de la declaración de prima de riesgo de trabajo. Algo muy importante que tenemos que estar muy conscientes es que no cualquier riesgo de trabajo aumenta la prima, no. ¿Cuándo aumenta la prima? Cuando el índice de frecuencia es elevado, cuando el índice de gravedad es elevado y cuando el porcentaje que se paga de la prima anterior es pequeño. Si nosotros tenemos a mayor número de trabajadores, menor probabilidad de que incremente la prima, a mayor porcentaje de prima del ejercicio anterior, menor probabilidad hay de que incremente la prima. Muy bien, pues no sé si haya alguna pregunta. Permítanme entrar a revisar si hay alguna pregunta. Ajá. Bien, así es. Ernesto nos dice que es recomendable presentarla, ya que por los supuestos que indica la ley, tienes derecho a no presentarla. Pero en mi caso llegó la autoridad y nos dijo que no se presentó y me determinó la prima inicial. Aunque se le dijo que caía en los supuestos, no lo consideró. Así es, Ernesto, coincido plenamente con usted. Yo recomiendo sí presentarla. Si la prima es igual que la anterior, hay que presentarla. No nos van a multar por haberla presentado, pero sí nos puede quitar mucho trabajo administrativo para presentar las aclaraciones. Si nosotros tenemos... Muy bien, pues no hay ninguna otra pregunta, ningún otro comentario. Les agradecemos el favor de su presencia y pues nos reiteramos a sus órdenes. Que tengan excelente tarde.